Mi nombre es Giovanna Aguirre Cuero. Curso el tercer semestre de la licenciatura en Comercio Internacional con NUA 117693. ¿Qué es el texto narrativo y cuáles son sus elementos? El día de hoy hablaremos sobre los textos narrativos, sus características, estructuras y elementos. El texto narrativo es aquel que se emplea para relatar hechos que pueden ser reales o ficticios y que se desarrollan en torno a uno o varios personajes situados en un tiempo y lugar determinado. El texto narrativo se utiliza para crear historias y mundos de ficción que entretengan al lector a partir de un lenguaje elaborado y artístico. En la vida cotidiana forma parte esencial de nuestra comunicación y nos permite transmitir información y contar sucesos o situaciones que nos ocurren en el día a día. Por ejemplo, imagina que tu mejor amiga te cuenta un chisme, pero no te dice bien qué, cómo y cuándo, y hasta se revuelve en el orden en el que pasaron las cosas. Ahí sí que entender la narración comienza a sonar interesante. Este tipo de textos proviene de la tradición oral y surge cuando los humanos de las civilizaciones antiguas observaban su entorno y buscaban explicaciones para entender aquellas situaciones y fenómenos naturales que escapaban a su comprensión, dando lugar a historias de dioses, semidioses y héroes. Podemos encontrar diferentes tipos de textos narrativos, por ejemplo, el mito, la fábula, el chiste, el poema épico, la biografía, la memoria, la crónica, la novela, la anécdota, la historieta, el artículo periodístico, el cuento y el reportaje. Ahora vamos a conocer sus características. Su finalidad es contar una historia, informar o entretener al lector. Pueden ser reales o ficticias, es decir, están basadas en hechos verídicos o surgir por completo en la imaginación de este tipo de textos. Se escriben en prosa, aunque a veces permite el verso, y el uso de diálogos siempre deberá contar con los siguientes elementos. Número 1. Estructura. Se compone por inicio, desarrollo y cierre. En el inicio se presentan los personajes, el ambiente, el lugar y el momento en que suceden los hechos. Es la introducción a la historia, pues aquí comenzamos a conocer de qué va a tratar. El desarrollo es la parte más extensa de la obra. En él se conocen los detalles de la historia y se da el conflicto. Es algo que cambia el curso de las acciones de los personajes y generalmente se trata de un problema que debe resolver el protagonista. El cierre es la parte final donde se da solución al conflicto y se concluye con la historia. Existen muchos tipos de finales, por ejemplo, finales abiertos o finales cerrados. Número 2. El narrador. El narrador es la voz que nos cuenta la historia, pudiendo o no ser personaje. Puede participar en la historia o puede ser simplemente un espectador. 3. Personajes. Son quienes viven y actúan los acontecimientos que van sucediendo en el relato, pudiendo ser de acuerdo con su importancia en la historia personajes principales, secundarios o terciarios. 4. El tiempo. El tiempo es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal o no lineal, es decir, puede seguir el orden cronológico de principio a fin o ser anacrónico, si se dan saltos en el pasado, presente y futuro durante el desarrollo de la historia. 5. El espacio. Es uno o varios de los lugares específicos en donde transcurre la historia que el lector logra imaginar. Cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. 6. El tema. Asunto que presenta la trama y estaba presente durante todo el desarrollo de la historia. 7. Argumento. El argumento es el resumen de los hechos narrados más allá del estilo u orden en que se narra. Nos dice su centro de la obra, digamos que se trata de una síntesis sobre lo que ocurre.